En este momento quiero presentar a nuestro predicador de la mañana y misionero Fernando Giustiniani, misioneros a Italia con su familia. Y ya acabo de conocerlo, pero yo, hermano, si es un amigo de Alonso, sí tengo mucha confianza, porque Alonso es muy amigable a muchos misioneros. Entonces, voy a dejar de hablar más, voy a invitar, si hermano Fernando puede ir adelante. También tienen un video de presentación de su llamado y de su obra que vamos a ver también, pero primeramente quiero dar el tiempo a él antes que vemos su video, hermanos. Entonces, gracias, hermano. Dios te bendiga. Es una bendición estar aquí esta mañana, ya casi tarde, bueno, ya tarde. Mi nombre es Fernando Giustiniani, me presenté hace un momento, otra vez lo hago, mi esposa Sara y nuestros hijos Jorge y Lucas. Y bueno, somos misioneros al país de Italia, yo soy de Panamá. Ya hablo como mexicano quizás un poco, porque he vivido 11 años allá en Italia. Sufrí un secuestro en México, perdón, dije Italia, es México. Sufrí un secuestro y bueno, ya no he podido regresar a mi país. La culpable está ahí en la esquina, allá atrás, ¿verdad? Me secuestró y ya no me ha dejado regresar. Sin embargo, es una bendición estar esta mañana con ustedes. El Evangelio llegó a mi vida, a mi casa, por misioneros. De hecho, de alguna manera todos tenemos algo que ver con misiones. Y en 1974 llegó una familia de apellido Willis a Panamá, a unas cuadras de mi casa, a un lugar nada llamativo, muy pocas casas, mucha hierba, muy húmedo, calor, y más que aquí, de lo que si ustedes piensan que aquí hace calor y humedad. Y ahí llegó ese misionero a empezar a tocar puertas, a hacer la obra de Dios. Y no habían casi iglesias, más que el paganismo de los católicos, ¿verdad? Que había y abundaba. Y mi papá sabía de que necesitaba de Cristo, pero no sabía cómo. Y ese misionero le compartió el Evangelio y aceptó a Cristo. Y tengo la dicha de haber crecido en un hogar cristiano. Cuando yo fui salvo, mi papá tenía 6 meses, perdón, yo tenía 6 meses de haber nacido cuando mi papá fue salvo. Estoy al revésado hoy. Y eso lo cuento, hermano, porque hoy día es más común ver a gente que ha crecido en un hogar cristiano. Y yo creo que usted también ha disfrutado si ha sido así, porque yo recuerdo qué era lo que hacía que uno disfrutara la vida cuando estaba niño. Y no es que teníamos muchas cosas, no, teníamos lo necesario. Entonces solo me queda pensar que era Cristo, que era su presencia en nuestras vidas, que hacía que uno disfrutara las cosas. Y puedo recordar mi niñez así. Y ahora vine a México, fui a México en el 2009 para prepararme para servir a Dios, así fue. Y luego me quedé sirviendo. No fue un secuestro, no me crean, ¿verdad? Y Dios me ha bendecido mucho en México, tanto así que me ha bendecido con una esposa y ahora tenemos 2 hijos. Estamos dispuestos a ir al campo misionero, hermanos. Dios nos ha llamado allá. No ha sido fácil tomar esta decisión porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Pero a veces uno se está negando, a veces uno dice estar dispuesto, pero cuando ya Dios te dice, oh, no, Señor, no era para tanto. Así ha sido con nosotros. Él nos ha puesto este deseo. Estuvimos en el 2018 en Italia, visitamos varios lugares y es algo impresionante la necesidad que hay, la escasez que hay de iglesias, la necesidad que hay en muchas ciudades grandes, sin ni una iglesia predicando la sana doctrina. Eso es muy triste porque Pablo llevó el Evangelio hace muchos años, pero hoy parece que nada hubiese acontecido en ese lugar, en Roma, en Italia. Entonces, yo le pregunto a usted si alguna vez ha ganado almas. ¿Cuántas veces ha usado el libro a los romanos? Normalmente lo podemos usar porque se habla el Evangelio de una manera más sencilla para explicarle la condición del hombre y la solución. Bueno, y qué interesante es cuántas veces lo usamos, pero no pensamos en los romanos a quienes fue dirigido esta carta. Fue dirigido a los cristianos que estaban en Roma. Y por qué ahora no pensamos en ellos y oramos. Y yo digo esto es como un sueño. Qué hermoso sería ver a romanos usando el libro a los romanos,
y leyéndolo, o predicándole a otro romano, o yendo de misionero a otra parte del mundo. Ese libro que fue escrito para ellos en su momento, pero que ahora se nos aplica a todos y es para todos. Pero es una bendición saber que Dios lo puede hacer cuando hay voluntarios. Nosotros somos voluntarios a ir a Italia y predicar el Evangelio, y pedimos de sus oraciones. El recurso más importante es la oración de hermanos. Estuvimos allá y es un ambiente tremendo. Hay ciudades en donde se siente una opresión. Leyendo un libro de estadísticas misioneras de hace algunos años, hablaba de que en Italia se hacen, hay ritos que hacen sacerdotes satánicos, más en la ciudad de Turín. Y ellos se reúnen en varias ocasiones en el año para orar en contra del evangelismo en ese país. Se me hizo muy interesante y casi no creía eso, pero ahí estaba, y son gente que ha estudiado eso. Cómo gente está en contra de nosotros. Sabemos que el enemigo es espiritual, pero también usa a gente. Y nosotros, ya que es una lucha espiritual, ¿cómo podríamos luchar? Bueno, es orando. Entonces es real la oración. La necesitan los misioneros que ustedes apoyan. La necesitamos todos, ¿verdad? Y yo por eso hago este énfasis en la oración, porque hay gente orando en contra. Yo pregunto, ¿cuántos aquí estamos orando a favor de la obra misionera? Quiero compartir un video acerca de la necesidad que hay y ampliar un poco más esto de el país de Italia. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jim Elliot dijo: no es necio el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. Italia, ubicado en el sur del continente europeo, con una población de 61 millones, hay aproximadamente 12 iglesias con sana doctrina. Es como decir que en la mitad del país de México hubiesen 12 iglesias, o juntar algunos países de Centroamérica y que existan tan pocas iglesias. Así hay lugares con necesidad y muchos otros países con mayor necesidad. Los italianos parece ser que lo tienen todo, pero duermen y despiertan con el mismo vacío que solo Cristo puede llenar. Hay una gran comunidad de judíos, musulmanes, latinos y por supuesto italianos que hay que alcanzar. En octubre de 2018, Dios nos permitió hacer nuestro viaje de reconocimiento. Entregamos literatura, salimos a ganar almas. Así conocimos a la señora Luisa de Génova, quien a sus 99 años fue salva. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Estoy seguro que más italianos están esperando escuchar la verdadera historia de Jesús. Nací en Panamá, crecí en un hogar cristiano. Fui salvo por la gracia de Dios a los 12 años y rendí mi vida para servir a mi Señor a los 13 años. Gracias a los misioneros conocimos el Evangelio. Gracias a Dios por mi familia, con quien pude servir al Señor en la Iglesia Bíblica Bautista La Gracia junto a mi padre que es pastor. Dios me permitió llegar a México, a prepararme en el colegio bíblico y a la vez servir en varios ministerios como La Preciosa Semilla, Monte de Paz, en el colegio bíblico, en el ministerio de rutas y en especial conocer a mi esposa, quien ha sido una ayuda idónea para mí. Somos la familia Justiniani Rocha, un servidor Fernando, mi esposa Sara, nuestros hijos Jorge Fernando y Lucas Andrés. Somos miembros y enviados por la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Nuestro pastor es el pastor Luis Ramos. Es un privilegio si nos permiten representarles en Italia, cumpliendo así la gran comisión. Salve, noi siamo
la famiglia Serino, io sono Angelo e Sheila, missionari qui in Italia, provincia di Roma. Vorremmo incoraggiarvi ad aiutare la famiglia Giustiniani nel loro scopo di venire qui in Italia per seminare, per predicare la buona parola di Gesù Cristo qui in Italia, perché c'è bisogno qui seminare la buona parola, perché la parola di Dio, la parola del Signore è l'unica cosa che è in grado di illuminare la gente, e c'è anche bisogno di più operai qui, di combattere la buona battaglia e spiegare alla gente della salvezza che c'è in Gesù Cristo. Amén. Por favor, oren por nosotros. Gracias por sus atenciones y por el considerarnos. Dios les bendiga. Pudimos ver una señora allí de 99 años que Dios nos dio la oportunidad de guiarle a Cristo. Pues pastor, yo ya me estaba desanimando en mi viaje de reconocimiento porque estábamos repartiendo literatura, folletos y no había respuesta, y es lo que me decían, pues que no es tan fácil, no hay gente tan receptiva. Iba en pasillos, en calles, y después de regresarme varios tirados y decía, ay Señor. Y tengo amigos que son misioneros en otros lados y me decían, no, yo en mi viaje de reconocimiento tuve 10 salvos, o 20 o 50, hice un día grande y tuve 100. Dije, wow. Y yo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ya se estaba acercando la hora de regresar. Y no tenía oportunidad, y Dios abrió las puertas para llegar a esa casa de esa señora. Y aún dentro de mí incrédulo, diciendo, pues me va a rechazar, es católica la señora. Y a través de una hermana de Ecuador entramos a esa casa. Nos dio la oportunidad de estar una noche, fue muy amable. Y yo le pregunté a la hermana de Ecuador, ¿ya le habló de Cristo? Me dijo, no, todavía no. Y pensé, bueno, ¿y qué tal si le hablo y la despide a la hermana y yo hago un desastre, verdad? Y bueno, todo lo que uno piensa, pero dije, soy llamado a predicar, tengo que hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en la mañana me senté junto a ella, le pregunté si podía leerle un pasaje de la Biblia. Ella bien fuerte, bien en todos sus sentidos, ella agarra una silla, la pone al lado de ella, y yo me siento y empiezo a leerle un pasaje, y luego tenía el mensaje traducido. Yo no sé mucho italiano, estamos aprendiendo, apenas vamos a aprender de una manera más formal. Y leyéndolo, ella me estaba corrigiendo algunas palabras. Yo estaba diciendo, bueno, ¿quién va a predicar a quién, verdad? Y ya diciéndole con la Biblia cómo era la condición del hombre, que solo Cristo le puede salvar, y le expliqué todo. Un misionero me había ayudado un poco a traducirlo. Entonces ella, al final le pregunté, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere invitar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Y ella me dijo que sí. Yo dije, ya no sabía que podía llegar tan lejos. En un momento pensé que me iba a rechazar. Y dije, quizás no me entendió. Le hablé a la hermana de Ecuador que habla más italiano, y le dije, hágale las siguientes preguntas, porque yo no sé si esta señora me entendió, me está dando el avión o por mi lado. Y le hizo las preguntas, y ya a la señora, la hermana de Ecuador, me dijo, la nona dice que sí quiere aceptar a Cristo. Bueno, vamos a orar. Y oramos, y yo estaba todavía, ¿verdad?, con un ojo de, sí, es cierto lo que está pasando, ¿verdad? Esta señora es italiana. De hecho, cuando le explicaba a los misioneros americanos que están allá trabajando, me decían, ¿y era italiana o era combinación con otra? No, era italiana, de Génova, nativa de Génova. Y porque ellos decían, bueno, es que se necesitan tiempos, meses para conocer una persona, o quizás años para entonces presentarle el Evangelio. Y Dios acomodó todo, y fue como una cachetada con guante blanco, porque yo estaba ya incrédulo, y en mi viaje de reconocimiento pude ver una persona siendo salva. Es el poder del Evangelio, no es la facilidad de palabra que tengamos. Y así dice su palabra, el Evangelio es poder de Dios, no de nosotros, es de Dios. Y por eso podemos ver muchas más almas salvas, y nuevas iglesias, y lo podemos ver aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo si predicamos.
Y doy gracias a Dios por esa señora. Ella hace unos meses, bueno, ya va a ser casi un año, ella falleció, tuvo derrame cerebral, aguantó 2 derrames cerebral y en el tercero ya fue mucho más difícil. Pero qué gozo pensar que la vamos a volver a ver, de que el cielo es real, que ella pudo tomar esa decisión, es algo maravilloso, ya uno teniendo fruto en el cielo y de donde Dios nos ha guiado ahí. Pedimos de sus oraciones, hermanos, porque cosas tremendas pasan cuando el Evangelio se expone. Dice que su palabra no regresa vacía y Él hace lo que Él quiere. Sin embargo, Italia y Europa es un campo un poco más árido. Yo pienso en el himno, Pastor, sembraré la simiente preciosa, que en alguna parte dice, sembraré en corazones sensibles la bendita palabra de Dios. Y en otra frase de ese himno dice, sembraré en corazones de mármol. Pero hay que sembrar en corazones de mármol también. Italia, Europa está lleno de corazones de mármol, pero que la bendita palabra de Dios puede romper, puede ablandar. Entonces es nuestro llamado y estamos dispuestos, orando que a principios de año, de hecho antes hemos querido salir y no hemos podido, nuestra meta y deseo y oración es que en enero podamos estar ya saliendo al campo. Vamos a estar viajando en unos meses, hasta noviembre quizás, por este país y planeando pronto salir. Pedimos de sus oraciones y agradecemos nos den la oportunidad, Pastor, de venir a conocerles y presentar nuestro llamado a Italia. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor. Okay. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje también. Gracias, Pastor, no solo por la oportunidad de presentar, sino de compartir la palabra de Dios. Es un privilegio y también una responsabilidad. Vamos a ir a Esther, ya tuvimos la lectura bíblica, Esther capítulo 4, libro de Esther capítulo 4. Si alguien quiere hablarnos en inglés va a ser difícil entenderles, casi no sabemos, mi esposa sabe un poco más y aquí ha sido toda una aventura en algunos momentos por esto, pero es divertido. También allá en Italia vamos a experimentar algo así. De hecho, la cultura en Italia es un poco diferente, es un poco más rudo, si podríamos decirlo así. La gente estando allá, queríamos comer algo y íbamos a un lugar, pasillo lleno de restaurantes, y nos gritaban la gente para entrar, pero con un semblante un poco como molestos parecían. Y entra, entra, entra. Y el otro llamando así. No una sonrisa como uno acostumbra ver en Latinoamérica. Y luego dije, todos están igual, bueno, vamos a entrar a uno, tenemos hambre. Y nos sentamos y yo creo que era el gerente o el dueño ahí, el señor italiano, alto, ¿verdad? Bien grueso y se acerca a la mesa y dice, y avienta el menú y dice, ¿qué van a querer? Y yo le dije a mi esposa, ¿dan ganas de irnos de aquí? Porque con una actitud así, ¿verdad? Como que, ¿qué van a querer? Como si yo estoy, ¿verdad? Si él debe servirme, es lo que acostumbramos, pero es otra manera de pensar. Veíamos que gente estaba discutiendo y decíamos, se van a pelear aquí, están al lado de nosotros, vamos a hacernos a un lado. Y en medio de esa discusión empezaban a reírse. Y ja, 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 ja. Y decía, qué raro, ¿verdad? Parece que están discutiendo y así son, así es su forma de hablar. Y luego, antes de venirnos, queríamos comprar unos souvenirs y mi esposa entra a una tienda y está viendo y bueno, ya saben cómo son las hermanas, ¿verdad? A veces se tardan viendo y viendo esto, aquello, el amarillo, el verde, bueno. Y la señora de allí, la dueña, en italiano, se acerca y le da a mi esposa en la espalda, así. Y empieza a decir, y dice una frase en italiano y se ríe. Y yo me quedo viendo, le pegó a mi esposa y se está riendo de eso. Y me acerco, ¿y qué pasó? Entonces la señora volvió a decir lo mismo y lo que entendí es que es la clienta que más ha tardado. Y hizo así y se rió. ¡Ja, ja, ja, ja! Y digo, ay señora, ayúdanos. Si así nos están dando la bienvenida, ¿verdad? Pero también vamos a empezar a hacer así. No es cierto. Es una bendición como a pesar de tantas diferencias que puede haber, nos puede unir lo mismo, que es Cristo, que es el Evangelio. Y hermano, aún así, con cosas tan diferentes, Dios puede darnos amor por ellos, porque Él dice que amaba a todo el mundo. Estando aquí, dice que viendo las multitudes desamparadas y dispersas, dice, tuvo compasión.
Y compasión, esa palabra, detrás de esa palabra tiene que ver el amor de Dios, el amor divino. De hecho, compasión es amor en acción, es una de las definiciones. Esther capítulo 4, vamos a leer el versículo 14, dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de reunirnos con libertad, de compartir tu palabra, de alabarte, adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno y misericordioso por la salvación que nos has dado. Y pido que nos hables en estos momentos que vamos a abrir tu palabra y exponerla, y que tú hagas algo especial en nuestros corazones, Dios. Gracias te damos por esta iglesia y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Es impresionante ver cómo Dios puede mostrar que sí se puede evangelizar el mundo. Una de las razones, un ejemplo de que sí se podría evangelizar el mundo, es lo que estamos viviendo todavía, una pandemia, algo mundial. Y no empezó con mucha gente, empezó con algunos cuantos. Hay varias teorías de que fue un invento, de que fue creado, pero no fue creado con muchos, fueron pocos. Si fueron creados o fue un accidente, como sea, fueron muy pocos, probablemente uno, que empezó a salir y tuvo contactos con otros, y luego le dio a esa otra persona ganas de viajar y está en el aeropuerto y empieza a infectar. Yo recuerdo en mi país, en Panamá, cuando llegó la primera persona contagiada y las cámaras lo enfocaban y lo metían al hospital, y mucha gente se reía, es el primero, ¿verdad? Y mucha gente decía y bromeaba de eso. No creo que me llegue porque es uno nada más, es uno, aunque en Panamá no somos muchos, somos 4 millones. Y hasta este momento escuché unas estadísticas que iba cerca del 30% que ya todo el país ha sido contagiado, casi todo el país, y muchos muertos. Qué interesante eso, hermano, porque si así estuviéramos contagiados de alguna manera, como dando énfasis ahora del Evangelio y predicar el Evangelio, si estuviéramos con esa intensidad, de donde vayamos vamos a llevar folletos y vamos a entregar, de si vamos a visitar a tal familiar, vamos a ir a predicarle, y donde estemos, en las tiendas, en la gasolinera, y donde estemos, predicamos el Evangelio. Quizás podría pasar lo mismo que ha pasado en esta pandemia, de que el Evangelio llegue a otras partes donde ni pensábamos, y Dios haga maravillas, hermano. Una de las bendiciones y experiencias más grandes que tiene todo ser humano, además de ser hijo de Dios, es ser usado por Dios. Y qué privilegio es poder ser usado por Dios. ¿Cómo tú puedes ser usado por Dios? ¿Sabes qué hermoso es eso? Guiando a alguien a Cristo, está siendo usado por Dios para guiarlo a sus pies, de llevar en el cielo tesoros eternales, porque allá lo vas a ver y vas a poder platicar y vas a poder gozarte con eso, traerlo a la iglesia y discipularlo. Hermano, eso es una bendición. Yo no sé si tú quieres en algún momento ser usado por Dios. Yo creo que todo hijo de Dios quiere ser usado. Y quiero hablar esta tarde ya acerca de este pasaje de Esther, aplicándolo a misiones mundiales. El título de esta enseñanza o predicación es Respiro y liberación vendrá. Como dice en el versículo 14, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Muchos sabemos de esta historia, pero resumo diciendo que Amán, un hombre perverso, había ideado un plan. Era un hombre de los que era
principales de todo el reino y le sugirió al rey que él quería algo hacer con el pueblo de los judíos. Y el rey le dijo: haz lo que quieras. Es más, ten mi anillo y que sean tuyos ese pueblo. Si quieren que sean tus esclavos, que sean todos tus esclavos. Haz lo que quieras, no sé. Y él ideó un edicto que todo judío iba a morir el día 13 del mes de Adar. Eso fue algo muy interesante porque el pueblo judío, al escuchar eso, sabía que iba a pasar. Las reglas eran reglas y se iban a cumplir. Y ellos empezaron a orar, a clamar y recordar todas las veces que Jesús le había librado. Sabía que Dios podría hacer algo si todos se humillaban. Y empezaron muchos a buscar, uno de ellos fue Mardoqueo, a orar y decir: Señor, tú vas a hacer algo porque antes lo has hecho y ahora lo vas a hacer. Estamos seguros que si te buscamos, lo vas a hacer. Y sabía Mardoqueo que Dios podría usar a Esther, su sobrina, y decirle: Esther, ¿has pensado que Dios te puede usar? Dándole a entender, esa posición que tú tienes puede ayudarnos a nosotros. Pero Esther había pensado que el propósito de su vida era lucir esos hermosos vestidos, usar esos ricos perfumes que olían tan especial y las joyas preciosas y que solo unos cuantos supieran: la reina de todo este imperio es judía. Pero ese no era el propósito divino de Dios para ella. Y parece que hablara dos mujeres diferentes cuando ella dice en el versículo 11, ella está dando como una excusa diciendo: espérame, yo no creo poder hacer esto. Dice ella: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Y luego entonces que ella responde así, Mardoqueo le pone un ultimátum. Le dice a Esther: es que Dios va a hacer algo contigo o sin ti. Y si tú callas, Dios va a usar a alguien. Es más, quién sabe si para esta hora ya se están dando cuenta que tú eres judía y por ser la reina te va a tocar primero que nosotros. Ella está viendo eso y escucha eso, que no es tan amable. Qué bueno que no le dio por su lado y dijo: sí, mi hija, está bien, nosotros vamos a hacer algo, no te preocupes. No, le dijo la verdad. Y ella entonces responde en el versículo 16 como si fuera otra. ¿Qué pasó con Esther? Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oye, esta parece otra mujer. ¿Por qué en pocos versículos cambia tanto su respuesta, su personalidad, su idea, su sentir? Bueno, porque ella entiende el propósito de su vida. Ella entiende para qué Dios la ha creado. Ella entiende para qué Dios la tiene allí y en ese lugar, aunque no sea conforme a la ley. Dice: y si perezco, está diciendo: y si me matan, que me maten, pero yo voy a intentar interceder por mi pueblo. Ella decide llevar respiro y liberación. ¿Cómo poder llevar respiro y liberación? Número 1, predicando el evangelio. Es interesante que es la manera más sencilla de hacerlo, pero la que menos usamos, porque solamente hay que hablar. Y bueno, ya para eso puede tener un costo, porque a veces nos rechazan. Mi hijo iba regalando folletos en uno de estos días que estábamos ganando almas y no lo querían algunos. Y le dijimos: bueno, algunos no lo van a querer, pero no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Eso es peor. Y es mejor seguir haciéndolo, porque eso es nuestro deber. Es nuestro deber predicar, hermanos. Y ¿saben qué hizo Esther? En el capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real,
y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Ah, qué tremendo, hermanos. Ella se atrevió, ella buscó a Dios. Yo creo que además de buscar a Dios, de ayunar, ella se puso el mejor vestido que tenía, el que sabía que el rey le gustaba, y se puso ese perfume que tanto olía, y cuando abría la puerta la abría varias veces para que alcanzara a llegar allá el aroma tan exquisito que tenía. Pero por encima de eso, la gracia por haber buscado a Dios, por haber sido obediente. El rey extendió el cetro de oro, ella se acercó, tocó la punta del cetro, y ahora sí empezó a hablar. Y eso, hermano, el mensaje de salvación puede tener alguna complicación, pero ¿será excusa para no hacerlo o para dejar de hacerlo? ¿Cuánta gente hay receptiva aquí? Aunque es cierto que hay más materialismo, hay más humanismo y todo eso que termina en ismo, ateísmo. Pero el poder del evangelio es aún más poderoso que cualquiera de esos razonamientos. ¿Cuánto nos hace falta ir e intentar hablar con alguien de Cristo y traerlo a la iglesia y ser aquel que influyen, no que le influyan, sino yo voy a influir con el evangelio y no voy a dejar que me influyan con otras falsas doctrinas, sino voy a hablar lo que es la palabra de Dios? Usted dice, yo no sé mucho de Biblia. No es necesario saber mucho de Biblia. Platique su testimonio. Eso es más poderoso que cualquier tanta profundidad que pueda decir, porque si Dios le ha cambiado y puede predicar de eso, eso es más evidente. Hermano, platique cómo Dios ha hecho el cambio en su vida, cómo Dios le ha traído salvación y vida eterna. Esto no es un asunto de solamente hablar, sino un asunto de buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos orado antes de salir a ganar almas? ¿O cuántas veces hemos salido a ganar almas y hemos pensado no va a haber resultado? Hoy no tengo ni siquiera ganas. ¿Cómo podríamos ver resultados si ni siquiera nosotros lo creemos? Hermano, el mensaje de predicar el evangelio no sirve si no llega a tiempo. Tiene un límite. ¿Cuándo? Cuando la gente está viva, es cuando le podemos predicar. En otras religiones y sectas están hablando y orando diciendo que esa alma sea levantada al cielo, pero eso es imposible con lo que dice la palabra de Dios. Es cuando alguien está vivo. Si hoy alguien está en este cuarto y no tiene la seguridad de su salvación, debe de buscar a Dios y pedirle salvación, porque el destino de cada ser humano, incluyendo a cada uno de nosotros, no importa qué tan buena gente se vea, es el infierno. Dice la palabra en Apocalipsis que todos merecemos ese castigo eterno, pero Cristo nos puede salvar, y si tú le pides a Cristo, Él te va a salvar. El mensaje tiene un costo, hermano. Tiene un costo de llevarlo. ¿Y quién está dispuesto a aceptar ese costo? Como Esther aceptó ese reto y dijo, yo lo voy a hacer. Estoy decidida a hacerlo, y lo hizo. Y qué interesante que no lo hizo solo una vez. En el capítulo 8, veamos en el versículo 3. Esther 8:3 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Qué tremendo esa historia, porque nos enseña, si lo aplicamos a misiones mundiales, constancia de predicar el evangelio. No solo una vez, sino más de una vez hay que hacerlo. Qué bonito escuchar cuando alguien relata de las rutas que tenía y los camiones que llevaba y los clubes de niños que hacía y antes cómo servía. Pero yo le pregunto, ¿por qué no lo hace ahora? Es bueno lo que hizo antes, pero qué triste que muchas veces por cosas que pasan en la vida, alguien me decepcionó, alguien me falló y dejamos de trabajar para Cristo. Pero ¿por qué no seguimos adelante si Cristo nunca
nunca te podría fallar, ni nunca te va a fallar. Él ha dado todo por ti, entonces ¿por qué no volver a hacerlo y hacerlo nuevamente hasta cansarme? Y cuando nadie me aplauda, pero sé que Dios ha visto mi trabajo, seguiré predicando el evangelio, seguiré invirtiendo por las almas. Ese es nuestro deber. Hay muchos hijos de Dios que son desobedientes y no lo quieren hacer. Saben que lo deben hacer, están convencidos, pero están decididos a seguir siendo desobedientes. ¿Cómo poder llevar respiro y liberación? Número 2, traduciendo y distribuyendo la palabra de Dios. Veamos qué dice Esther capítulo 3, versículo 10. Esther 3:10 dice la palabra de Dios: entonces el rey quitó el anillo de su mano, fue cuando le dio la autoridad a Amán, dice, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Me gusta, no sé usted, disfrutar las historias e imaginarme cómo fue la historia. Qué triste que a veces perdemos mucho el tiempo viendo cosas tan fantasiosas y las creemos, y cosas que son la verdad, y no queremos meditar siquiera en esto. De hecho, leemos historias a mi hijo y le encanta. Y a veces él también ve algunas películas y me ha dicho: papá, ¿qué te imaginas qué bonito sería, qué bueno sería, o qué impresionante sería que exista Batman y poder ver en el cielo el signo de Batman? Y yo dije: pero no es cierto, papá, ya me has dicho que no es cierto. Los niños tienen una imaginación, ¿verdad? Y quisieran estar volando y haciendo cosas. En esta historia, hermano, yo me imagino qué hubiera pasado si no se hubiera traducido este edicto. Pero se tradujo a cada lengua, a cada provincia, a cada pueblo. Y yo me imagino al pueblo de Israel, que todos los están mirando, algunos con tristeza, otros con mayor enojo, y algunos siendo más amables de lo normal, porque sabían que iban a morir. Y otros diciendo: ojalá que ya pronto se los echen, me caen mal. Gordo, dicen en México, me cae gordo. Y cuando se acerca la fecha, todos están listos diciendo: ya vamos a darle cuello a todos ellos. Pero no saben ellos. Y están ellos diciendo: qué raro nos ven, ¿no has notado? Qué bien, debe ser que ya están cambiando, no sé. Pero siguen adelante en su vida. Y llega ese día, el día 13 del mes de Adar. Ellos están conforme a sus culturas ahí en la mesa, comiendo de sus alimentos que más les gusta. Y luego llega alguien y toca. Pero toca más fuerte de lo normal. El niño que siempre acostumbra abrir la puerta, él va y se baja de la silla, pero su papá le dice: no vas a ir tú, porque tocaron muy fuerte, voy a ir yo. Y cuando está a punto de abrir la puerta, y abre la puerta y le empujan los soldados y empiezan a golpear a este hombre, y sus familias empiezan a gritar diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto le debemos? Llévense todo. Y saca la espada y atraviesa al papá, y luego la mamá empieza a gritar, pero está embarazada y no se puede mover mucho, y los niños están gritando y llorando sin saber que les espera lo mismo, y los van a matar, y van a matar aún a la embarazada porque no tendrán piedad de nadie. Y los vecinos salen escuchando todo ese escándalo, pero no saben que es lo mismo que les espera. El juicio ha llegado y ellos no tuvieron oportunidad ni de esconderse, no tuvieron oportunidad. Qué triste hubiera sido esa historia si hubiera sido así. Gracias a Dios no fue así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa hoy en día?
con mucha gente que no ha escuchado nunca el Evangelio, con gente que no ha leído nunca la palabra de Dios, en idiomas donde no hay ni siquiera un solo versículo de la palabra de Dios. Están muriendo sin pensar que había una oportunidad de salvación y nosotros la tenemos. Y a veces esa gente no está tan lejos, a veces está muy cerca de nosotros, y nosotros teniendo la solución, la respuesta, el camino a la vida eterna, pero callamos. Qué difícil eso. Qué difícil el poder que tenemos nosotros en comunicar el Evangelio de Cristo, que puede transformar un alma y salvarla del infierno, y callamos. Creo que uno de nuestros mayores pecados como hijos de Dios no es la inmoralidad, no es aquella persona que está batallando con el alcohol o las drogas, sino nuestro mayor problema, porque pensamos, no estoy viviendo de esa manera, pero es nuestra indiferencia, que sabemos lo que es correcto, pero no lo anunciamos y estamos viviendo solo para nosotros. Y qué bueno que Dios me ha salvado, pero ¿qué tal aquellos perdidos que están afuera? Es indiferente aquel que no quiere predicar el Evangelio sabiendo que debe hacerlo. Por muchas razones podría tener usted muchas excusas, pero ninguna es válida delante de Dios. Traduciendo y distribuyendo la palabra de Dios es como podríamos llevar respiro y liberación. Hace poco despedí a mi hermana que fue a Ghana, África, para empezar un proyecto de traducción. Y para mí es un privilegio. Qué bueno que Dios le está usando de esa manera. Y van a haber muchas batallas, van a haber obstáculos, pero que Dios bendiga eso y bendiga a muchos que están haciendo o intentando tener parte en eso. Hermano, ese es nuestro deber. Usted dice, ¿y cómo sería eso de traducir? Pues tiene hijos pequeños, podría empezar desde ahora a leer historias misioneras, a leer de cómo poder traducir, de aprender otros idiomas. Y si tiene esa facilidad, ¿verdad? Qué bueno, y los niños son tan inteligentes. De hecho, yo le digo a veces en iglesias, lo he dicho, mi hermana es panameña, igual que yo. Y miren dónde está en Ghana, África. Y está en un proyecto, ¿verdad? Y empezando a aprender el dialecto y todo. Le digo, ¿a poco un panameño puede, y un mexicano, un puertorriqueño, un latino, otro no puede? ¿Solo la panameña? ¿Es mejor ella o tiene más capacidad? La única diferencia es disposición. Si tú estás dispuesto, hermano, Dios puede usarte. No, hermano, no creo, hermano. Mira, yo no me aprendo ni un versículo, batallo mucho, hermano. Dios tiene algo contigo. Créeme que si Dios da la gracia para cuando alguien quiere hacer algo, empieza a abrir camino, empieza a darte herramientas para aprender, a poder enseñar, predicar. Y yo decía, yo nunca voy a poder, me tiembla las manos, sudo mucho, no me atrevo. Y aún me dan nervios, ¿verdad? Poder estar delante de gente. Pero yo digo, pero hay un deseo mayor que eso que puede ser un estorbo por hacer la obra de Dios. Hay un deseo mayor que eso que puede hacerme sentir menos para hacerlo. Si usted dice, ¿acaso te crees capaz de ir a Italia y predicar el Evangelio? Yo le respondería enseguida, no me siento nada capaz. Pero conozco a alguien que es capaz. Y sé que Él me va a dar la gracia para poder hacer lo que Él mismo me ha pedido hacer. Hermano, qué triste que hay gente que cuando muera será juzgada, y allí es cuando vas a ver que había oportunidad. Nunca le fue dicho. Hay gente que nunca le ha sido dicho. Hay cristianos que en la eternidad es cuando van a entender la obra misionera. Y esto creo que va a pasar con muchos que nunca estuvieron dispuestos, aunque tantas veces se predicó en este púlpito, de ir por las calles, de ir a las comunidades o en tu rutina diaria de intentar hablar con alguien de Cristo. Nunca lo hicieron, nunca tuvieron una promesa de fe, nunca apoyaron misioneros, y hasta que lleguen al cielo van a decir, oye, ¿era real esto? Qué bueno que creí, aquí estoy. Pero solo es eso. Ya no va a funcionar porque ya no hay promesa de fe, ya no hay ganancia de almas. Era aquí. Es que
yo voy a esperar al cielo porque allá todo va a ser perfecto. Y aquí el clima o está muy frío o está muy caliente. Mejor en el cielo, hermano. Si espera hasta el cielo, no va a poder aprovechar porque ya todos son salvos allá. Va a poder solo compartir su testimonio y escuchar los testimonios. Qué bendición es la obra misionera, compartir con gente en el cielo, que vas a conocer quizás un misionero que apoyan en África y vas a ver un morenito y le vas a preguntar, ¿y tú cómo fue que llegaste aquí? Te puede responder, bueno, igual que tú, ¿verdad? Salvo por gracia. Pero no, ¿quién te habló? Bueno, un misionero llamado tal llegó a mi casa, a mi aldea y me habló. De veras, nosotros apoyábamos a ese misionero. Entonces yo tengo parte contigo y él te puede decir, gracias por apoyar a mi pastor, él lo amé, él me amó y él me llevó el evangelio. Gracias por apoyarme. Tesoros en el cielo. Encontré en Michoacán, en Morelia, un pastor, un misionero americano, que él cuando se preparaba en Estados Unidos, él estaba en el colegio bíblico y esa vez pasaba un misionero americano que estaba en Panamá. Ese misionero era hermano Jaime Willis y él era nuestro pastor. Y él pasó hablando de misiones y ese joven que estaba preparándose en el colegio bíblico, él dijo, yo voy a aumentar mi promesa de fe para apoyar a esas familias. Él presentó el proyecto, que habían familias que estaban recién salvas, que estaban discipulando, que una escuela cristiana, que estaban iniciando un instituto bíblico y varios ministerios. Y él dijo, yo voy a aumentar mi promesa de fe para apoyar a ese misionero. No sabría qué años pasarían y ahora platicando con él, bueno, mi familia era una de esas familias que estaban empezando, que ellos habían quizás visto, no sé, y que él decidió y fue motivado a aumentar su promesa de fe. Entonces él tiene parte conmigo indirectamente, porque él aumentó su promesa para apoyar al misionero que llevaba a mi casa la palabra de Dios. Qué tremendo es eso, hermano. Yo creo que en el cielo vamos a ver muchas de esas historias. Folleto que usted dio por allí y hasta quizás con mala gana porque no lo aceptaron o porque le dijeron algo, pero se lo quedaron. Y esa persona más adelante Dios hizo la obra y fue salva. Y en el cielo lo sabrá. No es en vano cuando usted sale, no es en vano cuando usted distribuye la palabra de Dios. ¿Qué nos cuesta, hermano? Muchas veces estamos dispuestos, y esto va al tercer punto, a extender la mano, y lo digo como pensamos muchas veces los latinos, pero para ver qué puedo recibir y qué puedo obtener a cambio, pero debiéramos aprender y cambiar el concepto y nuestra mentalidad a extender nuestra mano para ver cómo puedo ayudar, qué puedo dar a otros, cómo puedo yo ser bendición a otros. Y sí, dije, número 1, predicando, podemos llevar respiro y liberación. Traduciendo y teniendo parte en proyectos de traducción y de distribución de la palabra de Dios. Y por último, dando. Dice en Esther capítulo 9, el versículo 19. Y este es el fin de la historia. Es un resumen muy breve de esta historia. Dice en el versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Ellos tuvieron la victoria porque a través de Esther se hizo otro edicto. No se podía borrar, dice, no podía ser borrado porque estaba sellado con el anillo del rey. Pero hicieron otro donde los judíos podían defenderse y fue sellado también. Y hubo un conflicto, una guerra. Bueno, ellos estaban defendiéndose, ¿verdad? Y tuvieron la victoria. Multitudes que pudieron vencer y tuvieron la victoria y ahora están regocijándose. Van a ser un día para recordarlo. Y luego me llama mucho la atención, dice, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Si hemos sido bendecidos con la victoria que hemos tenido en Cristo. Oh, gloria a Dios, que yo no sé cuánto usted tenga en el banco o cuántas deudas tenga que lo tiene afligido o problemas de salud o alguna mala noticia, pero algo es seguro, es el cielo. Algo es seguro que tenemos aún después, aún si comemos o no comemos hoy, tenemos seguro el cielo. Eso es algo maravilloso.
Si hemos tenido algo tan especial, ¿por qué no dar y compartirlo con otros? A los cercanos, dice en el 20, y distantes. Aquí, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Si algo no tiene nuestro corazón, hermano, posiblemente no estamos dispuestos a darlo, a dar. Y es por eso, dice la Biblia, que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si el tema de las ofrendas, y esto lo hablo más a la iglesia, sé que hay visitantes, pero más a los hermanos que ya tienen tiempo aquí, es que la ofrenda y cualquier ofrenda es dada a Dios. Antes de, por ejemplo, la ofrenda misionera es una ofrenda a Dios que se usa para enviar a las familias misioneras. Entonces, si una familia misionera no usó bien el dinero, quizás ni ya está en el campo, no avisó, uno puede sentirse decepcionado porque dice, oye, pero si enviamos y no lo usaron para eso, ¿qué pasó? Uno no pierde cuando uno piensa y sabe por qué es así. La ofrenda fue a Dios. Yo no pierdo mi recompensa. Él, si no lo administra bien y no hace bien, Él va a tener también que dar cuentas. Pero yo fui fiel, yo cumplí, gracias a Dios. De la misma manera, el misionero sabe que es Dios quien provee a través de iglesias y de circunstancias. Entonces, si una iglesia no llega a darnos, entonces decimos, no pasa nada, es Dios quien provee. Si no usa iglesias, usa situaciones. Puede usar un cuervo, lo vimos en la Biblia. Puede usar una viuda, lo vimos en la Biblia. Entonces, hermano, la ofrenda misionera es una ofrenda especial para que familias y predicadores salgan a otras partes del mundo y hagan lo que nosotros debemos hacer aquí, en donde vivimos. Algo que quiero decir es que debemos ser fieles dando el 10%, que es el diezmo. Y eso es una deuda. Digo esto del dar, hermano, porque dice en Filipenses capítulo 4, versículo 16, ya estoy terminando. Espero no incomodarlos muchos con este último punto, hermano. Dice en el versículo 16 al 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué tremendo, pienso en Epafrodito, cómo después de los servicios no había un avión, no había un carro para ir corriendo a llevar la ofrenda, no habían bancos así, y quizás su burro, su caballo, no sé, o quizás a pie, se alistaba su mochila y ahí iban las ofrendas. No sé si en sacos de trigo, de arroz, y ponían en el burro, en el caballo, y se iba Epafrodito. Iba. No sé cuánto tiempo se tardaba hasta que llegaba ¿dónde? Donde estaba Pablo. Cuando veía a Pablo llegar, que se acercaba a ese hombre, era una alegría, era un gozo, un regocijo. Ahí viene no solo Epafrodito, sino las ofrendas de esa iglesia que me ama, que está velando por mí, aunque no los puedo ver a través de esas ofrendas. Dice, olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Qué privilegio, hermano, poder ser parte de la obra misionera en el dar. Alguien dijo que los misioneros son aquellos brazos donde la iglesia quizás no pueda alcanzar a ir, pero al momento de apoyarlos está llegando. Es como si su iglesia estuviera allá, los misioneros donde ustedes apoyan, ustedes están allá al enviar la ofrenda misionera. Cada cosa tiene su lugar, el diezmo es una deuda a Dios. Y si pudiera decir la razón principal para dar el diezmo es cuidar al pastor y también las necesidades del lugar. Yo he visto esto, hermano, hemos visitado ya poquito más de 300 iglesias. Que Dios bendice y hace algo especial con las iglesias, número uno, que están preocupadas por la obra misionera, hablando del evangelismo local y mundial. Y número dos, por iglesias que apoyan a su pastor. Que no sé aquí cómo sea la situación, pero sea que tenga un salario de la iglesia americana o como sea, pero que hermanos de aquí estén preocupados que su pastor esté bien, que estén al pendientes. Es mi pastor, él vela por mi alma, yo voy a velar por él y por quienes sirvan aquí.
Hermano, es algo que Dios bendice en abundancia. Y por eso lo comparto. La iglesia, hermano, algo más que quiero mencionar, no es la que le paga al pastor. Algunos dicen, bueno, nosotros le pagamos, así que usted tiene que estar aquí y hasta tronamos los dedos. Tenga cuidado, porque le paga a Dios. Usted da los diezmos a quién, a Dios. Entonces, ¿quién le paga? Dios, ¿verdad? De esa manera es un siervo para Dios y para ustedes. Pero hermano, ya como veo sus rostros, voy a cambiar el tema. Hermano, la ofrenda misionera es por fe, pero con sabiduría. No puedo prometer algo que no tengo. Necesito saber qué tengo. Y también no es como lo que me sobra. Usted dirá, siempre me sobran $20, ni sé qué hacer con $20. Ahí se los doy, los cambio y los doy a los de los semáforos, cruceros, y ahí estoy repartiendo dinero, o a mis hijos, o algo. No, hermano, porque Dios no es un limosnero. Veamos este pasaje para terminar. No sé si debí empezar con este punto. No sé si estoy terminando bien o mal. Pero es la palabra de Dios, amén. Dice Malaquías, el capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Respuesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios está reprendiendo al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel pensaba que podía llevar y ofrecerle cualquier cosa a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué no lo intentas hacer con tu príncipe? Si le ofreces lo cojo, ¿crees que el príncipe se va a agradar de ti? No, te va a dar cuello. Es como si le estuvieras diciendo al príncipe, tú eres un cojo, tú eres un defectuoso. Entonces le tenían que llevarlo primero. Y Dios le está diciendo, si lo hacen con ellos, ¿por qué conmigo no? ¿Yo soy menos? Oh, me da escalofríos de leer el versículo 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y esa es la parte que me pone a pensar mucho. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermano, Dios puede hacer que nosotros temblemos si Él quiere. Estamos tan seguros de todo, pero cambian las cosas tan rápido, un temblor, un terremoto, algo que no podemos controlar. Y aún aquel que está diciendo, yo no creo en Dios, va a salir a decir, Señor, ten misericordia. Dios es gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Hermano, pensemos en este ejemplo, que el pueblo de Israel estaba yendo a ofrecer el sacrificio, iban al templo y decían, bueno, búscate, hijo, algo que vamos a ir a hacer el sacrificio y a pedir perdón y a darle gracias. Y el hijo estaba por allí y iba a agarrar una bonita y dice, no, esa es para el 15 años de tu hermana, agarra esa que está coja, esa que está ahí amarrada, esa, tráetela. Y el niño está viendo eso y van a ofrecerle. Y eso es lo que dice Dios, ¿por qué haces eso? Yo estoy viendo. ¿Saben que a Dios le importan las ofrendas? En una historia cuando en Lucas creo que está 20-21, no me acuerdo bien, cuando después de que él dio la enseñanza se sentó y venían las ofrendas y justo cuando iban a empezar a echar, dice que Jesús levanta sus ojos y empieza a ver cuánto echan. No está diciendo que cada pastor debe hacer eso, pero él lo hizo, viendo cuánto echaban. Y él no se asombraba porque los ricos echaban mucho dinero, porque él estaba viendo con cuántos estaban quedando. Le decían, eso es sobra, yo conozco cuánto tienen. Yo sé porque yo soy Dios. Él era Dios hecho hombre. Y ve a esa mujer que fue edificada, estaba ahí humildemente tomando decisiones a Dios y echó todo. Y él dijo, esa mujer. Es cuando hubo un cambio en su semblante y reflejó que le llamó la atención la ofrenda de esa mujer. ¿Debe afectar mi economía la ofrenda misionera que doy? Sí. ¿Le afectó a Cristo el dar su vida por ti? Bueno, eso es una pregunta un poco interesante,
pero dice que se humilló y aun siendo hombre otra vez se humilló para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Él sufrió lo que era en ese momento una separación con el Padre, diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es por todo el pecado que estaba cargando en la cruz. Eran tus pecados enumerados y en detalles, eran mis pecados. Oh, solo con mis pecados hubiera sido suficiente lo que Jesús hubiera cargado, y más los tuyos y más lo de todo el mundo. Hermano, qué tremendo, y haber pagado por cada uno de ellos. Qué tremenda salvación. Y nos preguntamos, esto de dar. Si hay problemas, hermano, contigo, no lo hagas, porque Dios prefiere tu corazón que tu dinero. Dios no necesita el dinero, la iglesia lo necesita, el llevar el evangelio lo necesita. Pero sabes, hermano, cuando nosotros estamos pensando, bueno, Señor, eso está bueno, eso sí me gustó. Dice que si me afecta un poquito, mejor no doy, entonces no doy. Pero déjame decirte que si quieres estar bien con Dios y amas a Dios y amas su obra y su causa, para ti va a ser un privilegio poder participar. Para mí lo es, para mi familia lo es, el participar en misiones, y nosotros como misioneros apoyar a otros misioneros. Porque si nosotros queremos buscar un apoyo, debemos de sembrar, ¿verdad? Todos tenemos que dar, todos tenemos que ir. Para terminar, hermano, como una conclusión, en esta historia vemos que Esther se le hizo una pregunta o una declaración, porque si callas absolutamente, luego ¿qué decía el versículo? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y es exactamente lo que va a pasar con nosotros si callamos. Puede ser una iglesia enorme y con un tremendo ministerio y muchas cosas que hacen y actividades, pero si el énfasis no está en predicar el evangelio, algo está mal. Y si nosotros decidimos no hacerlo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Hermanos, si tú y tu familia no quieren predicar el evangelio, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Joven, si tú no quieres esto de invertir tu vida, sea que Dios te guíe a ser un doctor, pero un doctor cristiano que hable a otros de Cristo y traiga gente a la iglesia e invierta su vida, o un arquitecto cristiano que vaya predicando en los lugares donde Dios le abra puerta. Y hermano, no estoy diciendo que todos tienen que ser misioneros, pastores, evangelistas, buscar a Dios y su guía, pero siempre tener en cuenta, dice en Proverbios, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Alguien pensaría, después de esta crisis, es cuando voy a dar mi vida y hacer algo por Dios. ¿Y qué tal si no pasamos de esta crisis? ¿Cuántos conocemos que gente que se veía tan bien físicamente y de salud y ya no está? ¿Y por qué nosotros estamos? Hablaba con un señor ayer saliendo a predicar con mi familia. ¿Cuántos años tiene? Le preguntaba. No me quiso decir, pero dice, ya estoy caminado, ¿verdad? Yo pienso que unos casi 70 años, pienso. Y yo le dije, ¿sabe qué es lo más seguro que ha tenido cuando usted nació? Y me volteé a ver y me dice, no sé. No fue ropa, porque quizás no tuvo ropa, nació desnudo. Quizás hay niños que nacen sin padres. Pero ¿qué es lo más seguro que tiene un niño y que tuvo usted desde que nació? Es la muerte. Y mire cuántos años tiene y no ha muerto. Dios quiere algo con usted. Dios quiere salvarlo. Se puso a pensar y dijo, sí, es cierto, ha sido la muerte. Aún para el cristiano, hermano, sabemos que es la vida eterna con Cristo, pero Pablo decía, si voy a quedar es para vivir para Cristo, no para los placeres, no para las comodidades. Quizás es una de las tragedias más grandes, las comodidades que tenemos para no hacer la obra de Dios. Viene tiempo, hermano, cuando ya no es necesario llevar respiro y liberación. Cuando escuchemos las trompetas sonar, ya se acabó nuestro trabajo. Por eso es tiempo de hacerlo ahora. Bueno, termino, hermano, diciendo, si su familia no lleva respiro y liberación,
respiro y liberación vendrá. Si usted, hermano, hermana, no lleva respiro y liberación vendrá. Si esta iglesia no lleva respiro y liberación, le aseguro que respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Porque si callamos absolutamente, así dice la Biblia, y yo creo esto, hermano, Dios va a usar a alguien. Si yo digo, no voy a Italia, ¿sabes qué? Me desanimé, pobre italianos, no la van a hacer sin mí. Estoy bien equivocado, porque Dios va a mandar a otro mejor que yo, y va a hacer mejor las cosas que yo. Eso como nos cala, nos duele, pero así es. Decimos, no, el pastor no la va a hacer sin mí. Se equivoca. Puede venir alguien y hacer mejor su trabajo. Qué privilegio es ser parte de esto. Yo no quiero yo quiero ser parte de esto, hermano. Que Dios me tome en cuenta en llevar respiro y liberación a otros. ¿Qué piensa usted esta mañana, esta tarde? Vamos a orar. Dios, gracias por darnos el ejemplo de Esther. Ella pensó como cualquier persona común en su vida, en sus bienes. Pero luego, al enfrentarse a la verdad, ella tomó una decisión. Quizás con nerviosismo, incapacidad, no sabría cómo hacerlo, pero lo hizo. Y tú trajiste libertad al pueblo de Israel en esta historia. Y esta historia nos muestra lo que tú puedes hacer con nosotros también. Respiro y liberación vendrá. Señor, ¿nos permitirías ser parte de ese respiro y liberación de otras personas que están ahogadas por el pecado, están en la miseria de la esclavitud, del mal, ahogándose, no sabiendo dónde ir, y nosotros sabemos cuál es el camino? Tú eres el camino, Señor. Pido que muevas nuestro corazón para aprovechar cada oportunidad que nos das, los campamentos que vienen, los retiros y cada actividad para buscar a perdidos. Y ese sea nuestro deseo ardiente. Dios, trae avivamiento a nuestros corazones, Dios. Te necesitamos. Sí, quizás hay alguien aquí esta mañana, esta tarde, que no tiene a Cristo en su corazón. Y si yo le preguntara, ¿estaría seguro que iría al cielo? Usted no sabría responder esa pregunta. La Biblia dice cómo estar seguro de ir al cielo. ¿Le gustaría saberlo? Si le gustaría saberlo, ¿por qué no levanta su mano? Y nos gustaría platicar en breves minutos de qué es la salvación de nuestra alma y cómo tenerla. ¿Hay alguien así? Levante su mano. ¿Hay alguien así? ¿Alguna persona, algún joven, alguna dama, algún caballero? Si hay dudas o quiere saber algo al respecto, búsquenos al final, el pastor, el hermano Alonso, a un servidor, con gusto podemos platicar. Si somos sus hijos, hijos de Dios, somos responsables. Un hijo obediente o un hijo desobediente. Así de sencillo. ¿Cómo quiere ser usted? Respiro y liberación vendrá de alguien más si callamos. ¿Por qué no que Dios nos use? ¿Por qué no que Dios use a mi esposa, que Dios use a mis hijos? Como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, y que lleguen a los lugares donde nosotros no pudimos llegar o no podemos llegar, y hagan las cosas que nosotros ya no somos capaces de hacer, para traer salvación y respiro. Que Dios bendiga.